soldados, ¿qué ocurrió en una misión que nadie quiso volver a mencionar? Creo que lo peor que vi fue en Haití. Casi siento que decirlo es algo catártico. Estuve en el Cuerpo de Marines, en la infantería, de 2006 a 2010. Estuve en Irak en el 07 y el 08. He visto la muerte, la destrucción, los rostros gritando detrás de nuestra humanidad pulida. Pero Irak no es la herida que aún arde. Volvimos frescos de la segunda misión cuando tembló la tierra. Fuimos para allá por 3 meses. Las primeras semanas estuvimos en un campo, llevando ayuda a las calles, se escribe así, si no me equivoco. Los campesinos la pasaban mal, tenían muertos y casas destrozadas, pero al menos tenían comida. Nos intercambiaban caña de azúcar y Coca-Cola en botella de vidrio por efectivo. Ahí sentíamos que hacíamos algo de bien. Después nos movimos a una ciudad más grande. En el aire flotaba un olor dulce, sudoroso. Un matiz metálico, como a sangre. No era un olor que me disgustara del todo, pero era pesado. Estábamos en el patio de una escuela, con muros alrededor y protegido. Contra el muro del fondo había cadáveres apilados unos sobre otros, cubiertos con escombros y restos, lo más simple para enterrar a los muertos. Justo fuera de la puerta, donde repartíamos el arroz, había un cuerpo envuelto en una lona. Se veía un pie asomando, yo me paraba frente a esa lona cada día durante un mes. La gente no parecía sorprenderse, hacían fila todos los días para recibir arroz y sobrevivir. A veces se amontonaban en la puerta y nosotros usábamos toletes antidisturbios y escudos para contenerlos. Un hombre llegó a ponerse en mi cara, gritando y haciendo el signo de la muerte con 2 dedos a cada lado de su garganta. Me empujó, así que hundí el puño protector de mi guante en su ojo. Detrás de él, su esposa e hijos estaban todos piel y hueso. No entendíamos por qué no conseguían comida. Bueno, al final nos enteramos de que el alcalde del pueblo había recibido vales de comida para dárselos a los que realmente necesitaban. La gente venía a nosotros con esos vales a cambio de una bolsa de arroz. Pero ese maldito retorcido decidió hacer negocio con ello y empezó a venderlos. Solo los que tenían dinero podían conseguir comida gratis. Nosotros andábamos en plena faena, con equipo completo, reprimiendo motines por la comida, recibiendo disparos esporádicos de noche y golpeando a personas porque ese jefe de pueblo estaba vendiendo los vales para sacar provecho. Los que muriendo de hambre se acumulaban, gente muriéndose frente a nosotros, con el olor a muerte flotando en el aire y él lucrándose con ello. Nosotros renunciamos a nuestras propias raciones, los MRE, para darles de comer. Cuando veían a alguien que recibía una despensa, le pegaban y se la robaban, pisoteando a niños, golpeando a abuelas, todo con tal de comer. Intentaron lapidar a una niña porque pensaban que practicaba brujería y que había robado el alma de sus padres muertos para seguir viva. Creí haber visto lo peor de la desesperación humana, pero día tras día ver gente morir de hambre superaba todo lo que imaginé posible. Se volvieron perros rabiosos. Bestias. Eso todavía me acecha. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Una bala pasó silbando justo por encima de mi cabeza y le impactó en la cara al soldado de lana que estaba parado a mi lado. Y aunque eso suene aterrador por sí solo, déjame contarte algo sobre este muchacho. Se llamaba Ahmad Durrani, tenía 22 años, la misma edad que yo en ese momento, y había nacido en Kunduz. Se había alistado porque quería proteger a su familia mientras ahorraba para pagar las visas y pasaportes de sus hermanas y de su madre. Era increíblemente listo. Su inglés era excelente y era un soldado de primera. Recuerdo que una vez, mientras estábamos en patrulla, nos atacaron. Todos sus compañeros de lana empezaron con esa pose de disparar desde detrás de una cobertura sin siquiera apuntar. Si no sabes a qué me refiero, búscalo en LiveLeak. Él corrió hacia ellos gritando, apunten como les enseñaron, apunten como les enseñaron. Tenía sueños de ir a Estados Unidos y meterse en la facultad de Derecho. Quería luchar contra la injusticia en todo el mundo. Tenía una frase que repetía. Por el bien de todos, por el bien de todos, todo ese potencial. Toda esa promesa.
desapareció en un segundo. Esa alma tan llena de vida se fue de un instante a otro, y yo lo vi pasar. Cuando el polvo se asentó, me acerqué a él. Esa fue la primera vez que perdí a un amigo. Algunos de mis compañeros habían sido heridos antes, pero hasta ese momento nunca había visto a un camarada tirado en el suelo. Es una sensación muy inquietante. Hace unos segundos aún estaban bromeando, hablando de tonterías que a veces se perdían entre idiomas y traducciones, y de pronto ya no están. Reducidos a un cuerpo tirado en la tierra, con tu mente, tan llena de vida apenas instantes antes, comenzando a mezclarse con el barro manchado de sangre. Lo más aterrador que vi durante mi servicio, vi la realidad de la guerra. Vi que la vida, con todo su potencial y belleza, puede borrarse sin el más mínimo aviso. Todo lo que eras hasta ese momento deja de tener valor. Pienso en él todos los días. Siguiente historia. Estuve en la Marina, formé parte del incidente del M/Diagonal-Diquast. No es para hacerme ver como un héroe de guerra, ya que yo estaba protegido en el Centro de Información de Combate, CIC, durante todo el asunto, pero nos dispararon los piratas. Comprender que había personas dispuestas a matarte por prácticamente nada fue muy impactante y bastante aterrador. Sin embargo, lo más escalofriante que vi ocurrió en otra ocasión. Salíamos de un tránsito por el estrecho de Hormuz cuando una patrullera iraní combatante nos siguió a la salida. Se detuvo y empezó a girar en nuestra dirección. Se posicionó en el ángulo y distancia perfectos para lanzar un misil y recuerdo que me quedé mirando la pantalla del OSS, Sistema Óptico de Observación, completamente tenso, esperando ver el fogonazo de un lanzador. Por suerte, solo estaban girando y no emprendieron la acción, pero lo cierto es que esa sensación de pánico me dejó rígido en la silla. También me resultó muy extraño ver la enorme cantidad de barcos fantasma que había en alta mar. Siguiente historia. Es algo aterrador cuando suenan las alarmas de fuego indirecto, mortar, cohetes, etc., y tienes que correr hacia un búnker. Mientras estás sentado allí, en realidad solo bajo unas losas de concreto, sientes una impotencia total. En todas las películas de guerra que hayas visto, cuando el enemigo ataca, los soldados corren con sus armas para enfrentarlo de frente. En la realidad, cuando los talibanes te están bombardeando con morteros, no puedes hacer nada más que esperar. Así que te sientas en el búnker, con una alarma estruendosa gritando a tu alrededor y sabes que no tienes forma de hacer algo para evitarlo. Te quedas allí escuchando fuego de armas pequeñas, atentos a si alguien grita por haber sido alcanzado, y prestas atención a las explosiones que se acercan más y más mientras los talibanes ajustan la puntería, tratando de hacer impactar un cohete sobre tu cabeza. Lo peor es que, cuando regresas a casa, todo suena igual que esa alarma de fuego indirecto. Alguien arrastra una silla sobre un piso de baldosa y tu ritmo cardíaco se dispara a 120 mientras tu mano va en busca de un arma que ya no llevas contigo. Siguiente historia. En Ramadi, en 2005. Estaba de guardia temprano una mañana en un puesto de observación, OP, frente al antiguo Ministerio de Agricultura bombardeado, al que nosotros llamábamos el de 7 pisos. Aún estaba oscuro y había algo de neblina, pero ya empezaba a clarear. Mi líder de equipo estaba en la 240G y yo estaba con la SAW vigilando ruta Michigan en la dirección contraria, cuando lo oí murmurar en maldición, antes de poner su arma en condición 1 y apuntar. Justo en ese momento, el puesto a nivel de calle al que todos llamábamos el puesto suicida, porque ante un Vied habría quedado convertido en polvo, abrió fuego con un breve disparo de advertencia a un camión que de pronto apareció en la serpentina a unos 30 metros. El conductor del camión entró en pánico y, en lugar de detenerse, pisó a fondo el acelerador, sellando su propio destino. Entonces pudimos ver al menos otro camión detrás de él. Todos los puestos que podían apuntar con un arma abrieron fuego sobre ambos vehículos. El conductor del primer camión salió corriendo. Mi líder gritaba algo como, esto está mal, algo no cuadra, pero aún así lo siguió con la mira y le soltó una ráfaga de 5 tiros que lo alcanzaron de lleno, murió antes de tocar el suelo. Para ese momento, los conductores de los 2 primeros camiones estaban muertos. Entonces vimos que,
Tras el segundo camión, se encendieron las luces intermitentes de emergencia y, a través de la neblina matutina, distinguimos 2 camiones más. Eran contratistas locales que acababan de salir del centro de gobierno de la calle de abajo, pero lo hicieron sin escolta militar. Sin escolta, no tenían radio ni forma de volver a la base. Andaban dando vueltas antes de entrar a nuestra serpentina, sin ver las señales de advertencia y sin darse cuenta del peligro. De todos modos, aún habrían estado bien si el primer conductor no hubiera entrado en pánico y no hubiese pisado a fondo cuando les disparamos tiros de advertencia al suelo frente a él. Cabe aclarar que en los meses previos ya habían atacado varios de nuestros OP con VBIEDS que eran camiones muy parecidos, el ataque más reciente solo unas semanas antes. Saliendo, nos acercamos a detener a los sobrevivientes y lo primero que dijeron fue, «Señor, ¿por qué dispara si trabajamos para ustedes?» Siguiente historia. Mi primera paciente en Afganistán fue una niña de 10 meses. El padre la llevó a nuestra puerta pidiendo ayuda. Al revisarla, noté que le faltaba toda la piel desde la escápula hasta la cintura en el lado izquierdo de la espalda. Estaba quemada hasta el hueso. El padre le dijo al intérprete que se había tropezado y que la grava le había causado esas heridas. Obviamente estaba quemada. Aún hoy puedo olerlo en la memoria. Jamás olvidaré el grito que dio. Tuve que retirar la piel carbonizada, y su padre solo se quedó sentado en un rincón, sin poder hacer nada más que quedarse ahí. No había forma de arreglar la situación, solo hacer todo lo posible por ella. Ese instante marcó definitivamente el tono de los siguientes 9 meses. Siguiente historia. Cerca del final de mi despliegue en Irak, noviembre de 2006 a febrero de 2008, era enero y estábamos en una zona desconocida de la provincia de Diyala, al noroeste de Muqtadilla. Íbamos a reunirnos con la policía iraquí. La mayor parte de nuestro pelotón estaba desplegada por los alrededores, dentro de nuestros vehículos M1151. A lo lejos escuchamos unas detonaciones de armas cortas que nuestro segundo teniente quiso investigar. Yo era el conductor del jefe del segundo escuadrón, Spartan II, y normalmente íbamos al frente. Nuestro pelotón estaba corto de personal, 2 escuadrones en lugar de 3 o 4, así que salimos con 2 camiones adicionales del ejército iraquí y 2 camiones de la policía iraquí rumbo a ese fuego sospechoso. Justo fuera del poblado, había un grupo de construcciones como una mini aldea, con un camino de tierra y grava de unos 800 metros de largo, un zanjón a la izquierda y un canal a la derecha. Aquí fue donde el mando falló por varios motivos. Primero, ya se había solicitado reconocimiento con vehículos aéreos no tripulados, drones, y estaban en camino, pero no esperamos a que llegaran. Segundo, se evita al máximo usar caminos de tierra o grava porque es muy fácil esconder y detonar un explosivo improvisado. Tercero, había una ruta alternativa señalada, pero estaba claramente bloqueada a propósito, lo que hacía que el camino principal fuera aún más sospechoso y peligroso. Por último, cuando avanzamos por esa vía, la escolta de la policía iraquí aseguró que estábamos entrando en un bastión de Al-Qaeda y abandonaron el convoy de inmediato, algo que el segundo teniente ignoró por completo. Un UMB del ejército iraquí lideraba, detrás venía mi camión y luego otro camión iraquí, con los 7 vehículos estadounidenses restantes avanzando tras nosotros. Más o menos a la mitad del camino, el camión de cabeza se detuvo sin que tuviéramos comunicación por radio, así que no sabíamos el motivo hasta que me asomé un poco y vi un zanjón que cortaba el camino, impidiendo el paso. Mi jefe de escuadrón se bajó para hablar con los iraquíes de adelante y, en cuanto lo hizo, saltó de vuelta al vehículo gritando que lo estaban disparando. Por mi ventanilla de chofer alcancé a ver a 3 hombres salir de entre la hierba alta, a unos 50 metros junto a mi camión, disparando con fusiles automáticos AK. Mi artillero alertó que había un camión bombo al frente, cerca del poblado, con una ametralladora pesada montada. Aquello era una emboscada en L típica, y yo me encontraba atrapado, sin forma de avanzar, girar a la izquierda, a la derecha ni retroceder con rapidez, bajo fuego de armas cortas y luego de la ametralladora pesada. Mi artillero se enfrentó al bombo y vi cómo la torreta de la ametralladora M240 levantaba polvo mientras apuntaba a esos 3 atacantes a mi izquierda. Yo me quedé allí, sin poder defenderme.
De pronto escuché un fuerte estruendo, un destello de fuego y humo. Pensé que era un explosivo improvisado. Sentí un pellizco en la mejilla izquierda y me toqué, mi guante estaba empapado en sangre. Lo presioné contra la herida y el entrenamiento me vino de inmediato. Le grité al jefe de escuadrón, estoy sangrando. Entonces alguien dijo, Kaganos está herido y el jefe gritó, Kaganos, no te vayas. En serio, no era para bromas. Me pregunté si estaba a punto de morir, porque no sentía dolor, solo veía la sangre, y, sin que yo lo supiera en ese momento, el sistema automático de extinción de incendios del vehículo se había activado. El gas pesado hacía que nuestras voces sonaran muy graves, casi como un eco, y todo se sentía como en cámara lenta. Mis sentidos estaban por completo alterados. Me cansé de estar allí, atrapado en esa zona de muerte, y empecé a retroceder. El camión iraquí que estaba detrás no entendió la señal hasta que lo choqué unas 2 o 3 veces, ligeramente, más o menos. Finalmente logramos retroceder despacio, lo cual no es nada fácil en un camino estrecho. Con una mano en el volante y solo un retrovisor lateral, no teníamos espejo trasero, y el espejo del lado del pasajero estaba obstruido. En un momento dado, el médico corrió hacia mi camión desde unos 3 vehículos atrás para subirse a mi unidad bajo fuego. Logramos alejar el convoy lo suficiente como para detenernos y permitir que el jefe de escuadrón condujera mientras el médico me atendía. Al final salimos del camino y regresamos a la base, mientras yo enviaba mi propio parte médico de 9 líneas a través del sistema de seguimiento Blue Force Tracker. Cuando los médicos me atendieron y me evacuaron en helicóptero Black Hawk hasta el hospital de Balad, me informaron de que no había sido un explosivo improvisado. La ametralladora pesada del agresor había penetrado el blindaje de mi camión justo por encima del parabrisas, rebotó contra la barra antivuelco a la altura de mi cabeza, se desintegró y esparció metralla por todo mi rostro. Si el proyectil se hubiera desviado unos centímetros, podría haberme arrancado la cabeza. El trastorno de estrés postraumático sigue marcándome hasta hoy, y la Oficina de Asuntos de los Veteranos dice que probablemente nunca me libraré por completo de él.